A inicios de este mes, muchísimas personas ganaron entre $5.000 y $12.000 por solo haber stakeado 2 solanas, casi 140, $150 en ciertos protocolos en temas de airdrops. Si tú no sabes qué son los airdrops, pues estás perdiendo una narrativa y un conocimiento muy importante, porque esto va a ser una piedra angular del siguiente mercado alcista y hoy te vamos a explicar qué son. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Isoxis Trading. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre qué son los airdrops. Muchas personas han escuchado de esto, han visto que muchas personas están ganando dinero con el tema de los airdrops, pero pues realmente ¿qué son? Nosotros ya hemos estado hablando de esto dentro del grupo de prescripción y dentro del Telegram. Hemos pasado unos tutoriales también de cómo ir aprovechando el tiempo en diferentes airdrops. De hecho, ya hicimos el tutorial de uno, así que si te interesa ir a verlo, recuerda que abajo en la descripción tienes la prescripción 100% gratuita para asegurar tu cupo en la apertura de enero de Isoxis Trading Academy, para que puedas ver todo el contenido que vamos pasando por allá, que pues por supuesto siempre está a la vanguardia y lo más reciente también, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué son los airdrops el día de hoy. Supongo que tú estás en un protocolo. Estás en un protocolo nuevo, ya sea en un DEX, en un intercambio descentralizado, sea en un protocolo de lending o borrowing, sea un marketplace de NFTs, bueno, un montón de proyectos que pueden haber. ¿Qué sucede? Sucede que en algún punto estos proyectos no tienen moneda cuando recién inician, pero luego hacen una campaña de puntos, como que mira, mientras más interactúes con nuestra plataforma y todo lo demás, puedes recibir ciertos puntos, que resulta que al final esos puntos pueden ayudarte a entrar a un airdrop. Pero ahora vamos a explicar qué es un airdrop. Vamos a pasar al iPad. ¿Qué es un airdrop? Pues básicamente supongamos que cumples las condiciones que nosotros acabamos de decir. Interactuaste con un protocolo, agarraste bastantes puntos, tuviste bastante volumen de transacciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al final de toda una campaña de fechas determinadas, por lo general suele ser en periodos de medio año o de un año, supongamos que en esta fue durante 6 meses. Tú acumulaste bastante volumen, acumulaste bastantes transacciones, utilizaste muy bien el protocolo. Entonces, ¿qué sucede? Ese protocolo te recompensa por haber sido uno de los primeros en utilizarlo y al mismo tiempo por haber apoyado al utilizar la plataforma, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que ese es un protocolo que tiene que va a sacar una token, porque en ese momento cuando tú estabas interactuando con el protocolo no tenía una token. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que dicen, bueno, vamos a anunciar el lanzamiento de nuestra propia token, que supongamos que sean 21 millones de una token X. Y de los tokenomics de esa token dice que el 40% va a ser destinado a un airdrop, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que el 40% de esos 21 millones van a ser destinados a airdrops. ¿Eso qué significa? Que si hubo por lo menos unas 2.500 personas participando, y pues dependiendo de cómo lo califiquen, pues no, porque siempre se dividen entre los que más participaron, entre los que tuvieron una participación media y los que tuvieron una participación baja, pero igualmente participaron, pues no. Supongamos que la minoría fue unos 300 los que más interactuaron, supongamos que luego fueron unos 500 los que estuvieron en la parte media, y pues bueno, después de eso lo que sobra, pues no, que serían 500, 300, serían 800, 2500 menos 800 serían 1700, que sería la parte más baja que no interactuó mucho, pero que igualmente interactuó, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que, pues bueno, esta cantidad de tokens que hemos revisado, el 40% de 21 millones, si no me equivoco, es alrededor de unos 11.000 o 10.000 por ahí, supongamos que es 10 millones. Entonces, supongamos esos 10 millones de la token X desde que sacó este protocolo se van a repartir a lo largo de todos estos usuarios, dependiendo de los diferentes parámetros que hayan elegido, pues, ¿no? Entonces, supongamos, de estos 10 millones a los que más interactuaron se les va a repartir el 50%. De estos que estuvieron en la participación media se les va a repartir el 30%, y a los que participaron muy poco pero que igualmente participaron se les va a repartir el 20%. Entonces, si tú haces cálculos, puedes recibir muchísimas monedas por haber interactuado, ya sea poco, medio o mucho, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En algún punto, obviamente, esas tokens empiezan a enlistarse, porque pues obviamente no es que sacan tokens por sacarla al aire nada más, sino que empiezan a enlistarse en intercambios centralizados, empiezan a tener utilidad dentro de su propia plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces estas monedas, especialmente con el FOMO que hay alrededor de ahorita de las tokens que salen con airdrops, suelen tener un muy buen rendimiento. Entonces, supongamos que estas monedas salieron a un precio, como tuvieron un supply bastante bajo de 21 millones, supongamos que salen a un precio de $5. Entonces, esto está bastante bien, porque supongamos, si tú participaste bastante y se va a repartir el 50% de esas monedas, que son 5 millones a lo largo de 300 personas,
pues haz el cálculo, ¿no? Y luego multiplica esa cantidad de tokens por $5, puedes recibir un montón de dinero. Y esto no es algo nuevo, en realidad es algo que ha estado bastante tiempo en el espacio cripto. El airdrop de Arbitrum, el airdrop de JTO, el airdrop de, bueno, muchísimas otras plataformas que han cambiado vías y han dado una cantidad enorme de dinero, como también Blur, pues, ¿no? Bueno, Blur ya lleva bastante tiempo. La más reciente que como que movió a toda la comunidad fue el airdrop de JTO dentro de Solana. Y como les digo, hubo personas que simplemente stakearon 2 Solanas o 3 Solanas, que son entre 150 o $220, y recibieron a cambio entre $5,000 y $10,000 en recompensa simplemente por haber stakeado. Y eso fue un airdrop muy simple, porque hay otros airdrops que tienes que brillar de un lado a otro, pasar liquidez de un lado a otro, interactuar varias veces. Ahí simplemente fue por stakear y muchas personas recibieron casi $12,000 por simplemente haber stakeado 2 o 3 Solanas, ¿no? Entonces, una locura. Definitivamente los airdrops son algo muy importante y tienes que tener conocimiento de esto, de cómo farmearlos. No hay únicamente un solo parámetro de cómo farmearlos, porque cada airdrop se rige bajo parámetros diferentes, pues no, como les menciono. En ese de ahí, especialmente el de JTO, fue simplemente por stakear Solana, por poner tus Solanas dentro de un protocolo. Hay otros que tienes que interactuar varias veces, generar volumen, bla, 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 bla. Y hay otros protocolos que pues tienes que tener un NFT, transacciones de NFTs, cuánto los has pasado de una red a otra, etcétera, etcétera. No hay muchos parámetros. Entonces depende del airdrop que estemos haciendo. Obviamente estos airdrops lo que más nos cuesta son gas fees. No es tanto igualmente, o sea, para una persona que esté haciendo un farming de airdrop de 7 protocolos al mismo tiempo en calidad, que es bastante, o sea, está haciendo un airdrop farming de 7 protocolos y lo está haciendo bastante bien, se te van a ir por lo general unos $200 en gas fees, pero que igualmente es muy poco para la cantidad de airdrops que estás farmeando, pues no. Pero depende bastante de los protocolos también. Hay otros protocolos en los que no necesitas casi nada de dinero y hay otros en los que necesitas muy poco o un poquito más, y dependiendo de la calidad que tengas, pues no, porque obviamente mientras más capital tengas y más volumen generes o más puedas aportar dentro de los parámetros que tengan estos airdrops, pues obviamente tienes más posibilidades de entrar en el top 1 o en el top 5%, que es cuando pues recibes recompensas bastante llamativas, ¿no? Entonces, esos son los airdrops, pues no hay uno en específico que yo les pueda decir, bueno, hagan esto siempre en cualquier protocolo, porque no siempre es la misma regla, ¿ok? Entonces, dentro del siguiente video de Isoxis Trading Academy vamos a estar viendo un tutorial de cómo hacer un airdrop específicamente en Hyperliquid, que creo que es un airdrop bastante fácil de hacer para las personas que recién están empezando y va bastante al mismo tiempo con el tema del trading, pues, ¿no? Así que si ustedes traían futuros en cualquier exchange, pues lo pueden calificar para un airdrop simplemente haciendo lo mismo que hacen en ese exchange, pero en vez de hacerlo ahí, en esta plataforma de acá, y es muy simple y así se evitan también gas fees, pues, ¿no? Ya ahorita vamos a empezar con un airdrop pues bastante sencillo, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir poniendo airdrops un poquito más complejos y que requieren quizás un poquito más de capital también para el que le interese. Espero que se cuiden, que tengan un excelente día. Cualquier pregunta que tengan con respecto al tema de los airdrops, recuerden que abajo tienen el canal de Telegram para que puedan hacer cualquier pregunta que necesiten con respecto a este tema, y nos vemos en el siguiente video viendo cómo farmear una plataforma llamada Hyperliquid. Ahí nos vemos, chao.